100 años de la Columbia Pictures este sábado, a las 10, aquí en BM Online. Bueno, hoy estamos con un alto exponente del mundo energético, siendo él químico, él es químico, Eduardo Viedma, esa es Úrsula Andrés, ahora en la actualidad, 87 años, no puede ser. 87, ¿ustedes creen que esa mujer representa 87 años? 87 años. La gran actriz suiza Úrsula Andrés, increíble, la que hizo también una de las primeras películas, creo que la segunda de la saga de James Bond 007, y ahí salía con una imagen tersa, pero tampoco dista mucho de aquel momento el rostro que tiene hoy ella. A los 87 años así se presenta Úrsula Andrés. Bueno, hay muchos memoriosos. No sé si Eduardo Viedma, ¿vos te acordás de Úrsula Andrés o no? Y la verdad que muy poco. Tu madre sí, por probablemente. supuesto. Tu madre sí, por supuesto. Bueno, Eduardo Viedma es un joven, talentoso, ingeniero químico, asesor de energías renovables y ex miembro del Consejo de la Itaipú Binacional. Estuvo 3 años ahí, 20 minutos de las 10 de la mañana. Y vamos a entrar directamente en tema con Eduardo Viedma, porque nos preocupa la cuestión de esta falta de consenso entre el costo de la tarifa por parte de Paraguay y por parte de Brasil. Brasil quiere que la tarifa sea muy inferior y Paraguay quiere que se eleve la tarifa mucho más, y que de esa elevación aparentemente surjan los $1.000 millones que pretende el gobierno y el parlamento de los políticos para que ese dinero sea manejado acá discrecionalmente, supuestamente, ¿verdad? Pero el Brasil no quiere saber nada de eso porque ya se pagó todo, ya no hay más nada que pagar, por ende no hay dinero que tenga que surgir para esas cuestiones sociales que pretende la directiva paraguaya de esta gran represa de Itaipú. Itaipú destinará casi $5 millones para combatir la epidemia del dengue. Eso tampoco es una locura, me parece. Eso es una cosa estúpida, no sé. $5 millones para que, porque nunca se van a matar los mosquitos, siempre van a haber mosquitos, ¿verdad? O sea, si se matan van a volver, y en más cantidad. 5 millones. ¿Y quién controla ese dinero destinado a combatir mosquitos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Realmente un gusto de vuelta estar en tu programa. Hay muchas cuestiones. Podemos empezar por la más grande, que es la pregunta que hiciste al principio, ¿verdad? Sí. Que es ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Verdad? Sí, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, a mí, como sabrá, a mí me tocó la primera etapa de esta negociación de baja de tarifa. Porque en la época en que yo estaba, o sea, cuando entré a Itaipú todavía se tenía la tarifa 22,60, que era la tarifa que se mantuvo casi 30 años, ¿verdad? Sí. Entonces, con esa tarifa, sí, básicamente lo que se lograba era tener los famosos $2.000 millones para poder pagar la deuda. 1.000 y 1.000. Claro, o sea, no 1.000 y 1.000, son 2.000 millones que facturaba la entidad. Sé, pero le corresponde a Paraguay la mitad y a Brasil la otra. Y en realidad no era así, en realidad le corresponde a los bancos que financiaron el proyecto, ¿verdad? Era para pagar la deuda. Sí, es muy bien esa aclaración. Eso no es 1.000 y 1.000, o sea, sí, pero eso siempre se dijo así. Bueno, pero lo que pasa es que Itaipú es... o sea, el proyecto es 50-50. Cada país tiene 50% del proyecto, tanto en turbinas, digamos, en toda la parte de infraestructura, pero eso no significa que lo que se recauda es 50-50, porque el proyecto de Itaipú está diseñado para no tener lucro. Para que nadie gane nada. Para no tener lucro. El lucro tiene que lograrse con la utilización de la energía. Con la eficiencia. Claro, con la utilización de la energía para
producir bienes y servicios, no digamos desde el punto de vista de la represa. Ese era el espíritu, de hecho están en tratado así. Y acá se entiende mal. No es que se entiende mal, yo creo que no está mal plantear, pero a mí me parece que el lugar para plantear eso es la negociación, la negociación del anexo C, no la tarifa, ¿verdad? Y a ver, son dos cuestiones, son dos cuestiones diferentes. La tarifa, básicamente cada año, en los últimos 3 años, fue variando. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, 22.6 fue en el 2021, hasta el 2021. El 2022 ya afectó la bajada, digamos, de la deuda. Por tanto, automáticamente tenía que bajar el valor de la tarifa de venta de energía. Entonces, al negociar eso, lo que se hizo fue que no baje el 100%. O sea, tenía que bajar de 22.6 a 18 dólares el kilowatt hora mes. Y lo que se hizo fue negociar eso y se bajó a 20.75. O sea, se dejó un remanente ahí. Cosa que en realidad en el tratado no está contemplado eso. Pero se justificó, digamos, con proyectos, con los puentes, con una serie de cuestiones de infraestructura que lo que hacían era sostener, digamos, la tarifa un poco más alta. Entonces, con eso se logró 250 millones de dólares para el Paraguay y 250 millones de dólares para el Brasil. Esos 250 millones se utilizaban, como te dije, en puentes, proyectos, infraestructura, y la ANDE. La ANDE también financió proyectos con ese fondo. En el 2023 se produce la cancelación total de la tarifa, de la deuda, perdón. Con eso tendría que haber bajado aproximadamente a 11 dólares el kilowatt hora. Y eso es lo que dice la prensa brasileña. Claro. Entonces, eso con los cálculos que hoy se tiene de la fórmula anexo C. Hoy tiene que costar 11 dólares. 11 dólares el kilowatt hora mes. ¿Y cómo se sostuvo en 16? O sea, después de negociar, se sostuvo en 16.71 esta hora la tarifa, hasta el 2023. Se sostuvo también con proyectos y con una negociación política. Hasta el 2025. No, 2023, solamente un año. 2023. Sí. Ya estamos en el 24 acá. Así mismo. Entonces, y se sigue sosteniendo en 16. No. Paraguay en el 2024, al haber un cambio de gobierno, nuevas autoridades dentro de Itaipú, sostiene que tiene que volver a 22.60 el valor. Sí, bueno, pero sostiene. Sí. Pero ya se sostuvo eso o todavía está latente. No. Esa es la posición de Paraguay. De hecho, el presidente ya habló de eso, ¿verdad? Entiendo, de forma pública. Pero del dicho al hecho, ¿ya se pasó a 22 o sigue en 16? No está ni en 16 ni pasó a 22. ¿Y dónde está? No tiene tarifa. Hoy Itaipú no tiene tarifa. O sea que no se sabe. ¿Y cómo se hacen las transacciones? No existe. Bueno, Itaipú puede sostener hasta el mes de abril aproximadamente su operación, porque digamos, así en el limbo como está. Así mismo es porque lo que hace es, por ejemplo, lo que consumió durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, factura en enero, febrero, marzo del año siguiente. O sea, ahora. Entonces está cobrando, digamos, el consumo tanto de Paraguay como de Brasil de estos 3 meses anteriores. Entonces, con esos fondos, digamos, se puede sostener la operatividad de Itaipú hasta abril. Hasta abril. ¿Qué pasa después? Bueno, sí, la definición de la tarifa es cada vez más urgente porque esos fondos, evidentemente en abril, ya van a ser pocos y probablemente ya sea complicada la operativa a partir de mayo. Al no tener forma de facturar, si no tengo la tarifa, no puedo facturar la electricidad proveída a Paraguay y a Brasil durante enero, febrero y marzo. Entonces ahí empieza realmente un limbo. A mí ya me tocó estar a lo parecido en el 2022. Nosotros definimos la tarifa recién en agosto. Entonces esos meses lo que se hizo fue tomar el periodo, el presupuesto del periodo anterior y digamos se le facturó en función al periodo anterior, o sea, al año anterior, a las entidades. Y las entidades realmente pagaban lo que cada país decía que tenían que pagar. Por ejemplo, si ahora Paraguay dice que tiene que pagar 22.6, la ANDE va a tener que pagar 22.6 por kilowatt. Y si Brasil dice que la tarifa tiene que estar en 14, que es lo que están sosteniendo ellos, Brasil va a pagar 14. No, 11 dice ahí el... Sí, 11 serían los cálculos, pero ellos están proponiendo 14 dólares, ¿verdad? Todavía hay un diferencial ahí de precio. Entonces... bueno, yo te voy a, el problema que vamos a tener es que los paraguayos vamos a pagar más por la energía de Itaipú. Eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Y por qué nosotros nos
emperramos y nos aferramos a que el costo tiene que ser de 22, sabiendo que los brasileños, que por algo están también apelando a que tiene que ser de 11 o de 14, inclusive llegando a 11, según el contrato, según el pacto original, ¿por qué nos emperramos nosotros y seguimos sosteniendo que tenemos que pagar más? Hay varias premisas para eso, Bruno. O sea, básicamente es una negociación. Entonces, cada parte tiene que poner su posición en la mesa, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo ahora. A mí me parece que es, perdóname, desde el punto de vista de Paraguay, un poco extremo. Claro, perdóname. ¿Y por qué no se cumple el contrato? Porque ese contrato... El tratado de hace 50 años es espectacular. Se pensó... Sí. Fueron unos genios los tipos que elaboraron el tratado. El tratado. Bueno, sí. ¿Y por qué no se cumple lo que dice el tratado? Porque estamos en una etapa, ¿verdad? En la cual ambos estados permiten que haya esta negociación. Es una negociación bilateral. Es lo mismo que, digo yo, es lo mismo que tener un contrato entre vos y yo, decimos que vamos a pagar 11, pero si a vos te conviene pagar 14 y a mí también me conviene pagar 14, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y firmamos un nuevo contrato diciendo, por este año vamos a pagar 14. ¿Entendés? Es una decisión bilateral, no es una decisión... Sí, ya sé, bilateral, claro. Pero si coincidimos en el precio. Claro, pero si eso es lo que está pasando. Son cuestiones extremas, 22 y 14 u 11, como dice Brasil. Son 12, no sé cuántos puntos, son 10, 9, 8 puntos, no sé cuántos son. ¿Y cómo va a haber tanta diferencia? Y no puede haber tanta diferencia. Lo que va a pasar, o sea, lo que se está proponiendo acá es establecer un precio mayor del lado paraguayo, porque yo creo, ¿verdad?, que la lógica reside en lo siguiente. Nosotros tenemos todavía 10 años para llegar al 50% del consumo de Itaipú. Menos de 10 años. Pero bueno, en fin, o menos, poneme 10 años. Los más optimistas dicen 10 años. Vale. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que va a pagar más, como lo vino haciendo todo este tiempo, es Brasil. Por la energía. O sea, ¿por qué? Porque consume más. Es una cosa lógica, ¿verdad? Si yo consumo más, pago más. Entonces, lo que se quiere es sostener un precio elevado de forma que toda la energía que retire Brasil, digamos, pague más por esa energía y esa diferencia se reparta mitad y mitad. Esa diferencia puede ser, si llevamos a 22,60 de vuelta, puede ser 1.000 millones cada lado, que es lo que todo el mundo habla. Hoy está en 400 millones cada lado con 16.71. O sea, cada país cobra, o sea, tiene un gap ahí de 400 millones de dólares. Que es lo que se cobró el año pasado. Paraguay ya cobró eso, ¿verdad? Entonces, esa diferencia es la que se quiere mantener, ¿verdad? Pero es una diferencia coyuntural y que va a durar muy poco. Porque, o sea, 10 años parece mucho, pero es muy poco realmente. Y aparte de eso, esos 10 años pueden ser más cortos, así como dijiste vos. Puede entrar una electrointensiva en el Paraguay, puede producirse energía en el Paraguay y no consumirse energía de Itaipú. O sea, hay una serie de factores que pueden influir en eso. Y otro factor más importante, Bruno, y te digo, el factor clave más importante, es que Itaipú dejó de ser el principal fuente de energía de Brasil. Claro, por supuesto. Entonces, si Brasil... Ya no le dan la importancia. Claro, no solamente es una cuestión de importancia, es una cuestión de precio. Si vos tenés un mercado libre en Brasil de energía, en el cual vos tenés energía solar, eólica, nuclear, de biomasa, de todo tipo. Diferentes sistemas energéticos. Hidroeléctrica. Entonces, es un mix. ¿Quién es el que más vende? El más barato. Claro. Si vos tenés una energía hidroeléctrica proveniente de Itaipú a un precio muy elevado, no va a vender, no va a haber comprador en el Brasil. Por tanto, Brasil va a dejar de consumir. Entonces tiene que bajar ipso facto. Y ese es el punto. Brasil cada año, hay una agencia que se llama ANEL, que es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, define el precio de Itaipú en forma autoritaria, digamos, pero lo define porque por su mercado ellos necesitan tener esa definición de tarifa. Y si existe una negociación en el cual sube esa tarifa, alguien va a tener que pagar esa diferencia, y eso va a ser probablemente alguien dentro de los jugadores dentro del mercado, ¿verdad? Va a haber
digamos, alguna empresa que va a tener que poner esa diferencia. Y eso es lo que se quiere evitar dentro de Brasil. Eso no pasa en Paraguay porque tenemos la ANDE, que es la única que compra y que vende. Esa es la verdad. Y que es la que obstaculiza nuestro crecimiento. Eso lo dijiste vos, yo no... Sí, yo lo digo. Yo ahí sí te voy a decir, sí, es lógico que la ANDE busque un precio más económico de la energía eléctrica de sus proveedores, porque al final está comprando a un precio más económico y está vendiendo a un precio más caro, digamos. Decime una cosa, nombraste recién 400 millones de dólares que ya cobró Paraguay. Sí. ¿Qué se hizo de ese dinero? Tengo entendido que la mayoría fue aporte a la ANDE y luego fue también a ¿Y quién aporte. Controla eso? ¿Quién controla? ¿Quién aporte a la ANDE? Yo hago un cheque 400 millones de dólares y después ¿quién? Bueno, lo que pasa es que ahí está la Contraloría, ¿verdad? La Contraloría es la que también controla a la ANDE en forma directa y a Itaipú cuando cede ese dinero. Sí, bueno, pero eso es en la teoría, pero si hasta ahora no puede controlar nada la Contraloría, no puede entrar en Itaipú, no le abren las compuertas. En Itaipú entró, se le proveyó todos los papeles. Nunca salió una resolución de que la Contraloría halló tal cosa en Itaipú, esto, lo otro, lo demás ya. Supuestamente es un ente... binacional. Sí, pero que no sé. Ellos, acá del lado paraguayo, dicen que nadie puede controlar eso. Bueno, del lado de Brasil sí se controla, del lado de Paraguay nadie controla. No, del lado de Brasil no, tampoco entra la Contraloría del Brasil. ¿Sí? No. Eso es parte del tratado. Eso es una discusión que se tiene hace tiempo ya, Bruno. O sea, esa discusión es del año 2010 más o menos. Y se hizo un acuerdo binacional hace más de 5 años, este año creo que ya son 8 años, en el cual las dos contralorías, tanto del Brasil como del Paraguay, pueden entrar si se ponen de acuerdo. Todavía no se ponen de acuerdo. Exacto. Esto es una cuestión, o sea, es como decir... Como Itaipú... Perdóname, Eduardo Manuel Viedma Pauli, sí. Una contabilidad. ¿Cómo vos vas a hacer una contabilidad si no sabes... ¿Qué cifras, qué números se manejan? El mejor ejemplo es lo siguiente. Cuando uno hace ¿De qué contabilidad se habla entonces? Cuando uno hace el control tipo Contraloría, se tienen en cuenta las leyes nacionales y se tienen en cuenta los mecanismos nacionales de control. Por eso la Contraloría tiene más facilidad para entidades nacionales. Cuando son entidades binacionales, todo está junto ahí. No es que está separado, no es que Paraguay tiene su propia cuenta y Brasil tiene su propia cuenta. Entonces, las dos Contralorías... Eso hicieron adrede, todo hicieron adrede. No sé si hicieron adrede, pero es una cuestión binacional. No es nuestro tema ese, pero yo creo que hay que controlar. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que aclarar qué se vende, qué no se vende, cuánto cuesta, cuánto no cuesta, por qué no se llega a un acuerdo. Respecto a la tarifa, al costo de la tarifa, lo que dice Paraguay, lo que dice Brasil o viceversa, no puede haber tanta diferencia y pasa el tiempo. ¿Hace cuánto que se está hablando de esto? Años se está hablando de esto. Bueno, el tema de la negociación de la tarifa es de 2022. Hasta ese año estuvo prácticamente flat, o sea, estuvo un precio durante casi 30 años, ¿verdad? De 1997 hasta el 2022 tuvo un precio, un mismo precio. Entonces, bueno, lo importante, para aclarar más la Contraloría, Bruno, es acá las dos entidades tienen que poner de acuerdo. Son dos entidades de dos países. Entonces, cuando se pongan de acuerdo, lo que van a controlar ambos, las resoluciones para ambos países van a salir iguales. O sea, van a salir con la misma lógica. Sí, con la misma lógica. Es lo mismo que pasa también, es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el tema de los obreros, ¿verdad? En el caso de los obreros, hubo un reclamo creo que hasta el año pasado, un proyecto de ley y todo que se tuvo que vetar, que Marito creo que vetó. Ahí, ¿qué pasó? Ahí también tenían diferencias legales entre lo que cubría para el Brasil, para un obrero brasilero, según las leyes brasileras, y lo que cubría para obreros paraguayos. Evidentemente la legislación brasilera era mucho más proteccionista, digamos, y la legislación paraguaya no. Y esas diferencias son las que se tienen que evitar. Pero ahí entraban supuestamente las empresas contratistas. Claro, pero tanto del lado brasileño como del lado paraguayo. Que debieron de asumir esa responsabilidad para los funcionarios. Y de hecho... Si vos le contratás a alguien, vos sos el responsable, no el Estado. Y exactamente. Según la ley, según dictámenes de la Corte Suprema, inclusive vigentes,
se cumplió desde el punto de vista de las empresas, del lado paraguayo cumplió, y lo que no cumplió, cumplió Itaipú. Eso también hay que aclarar. Bueno, querido amigo, sabes mucho y te felicito porque aclaras muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, exigen a Santiago Peña, acá en Paraguay, hubo una manifestación ante las oficinas de la Binacional ayer en Asunción, exigen a Santiago Peña que la ANDE contrate el 50% de nuestra energía en Itaipú. ¿Cómo que? Y no se sabe que el 50% es ya nuestro. ¿Por qué se sigue? No. El 50% de nuestro, Bruno, hay que pagar por el 50%. ¿Y qué pasa? ¿Y todavía nadie quiere pagar eso? No, el que tiene que pagar es la ANDE. Y la ANDE está bien que compre y que pague por eso, pero ¿dónde coloca? Si hoy, para darte un número, 7.000 megavatios son paraguayos, 7.000 megavatios son brasileños. O sea, eso no hay discusión. Las turbinas lo dicen, ¿verdad? Tienen su banderita y todo. El tema es el siguiente. Paraguay consume, el pico de consumo que fue ahora en enero, fue casi 4.900 megavatios. O sea, todavía tenemos casi 2.000 megavatios, ¿verdad? Más de 2.000 megavatios tenemos todavía disponibles para el Paraguay. ¿Y por qué no se vende eso? ¿A quién vendes? Y al Brasil, en todo caso. Y no, por eso te estoy diciendo, lo que no consume Paraguay en el tratado dice que se cede al Brasil. Esa palabra cesión es una palabra, es lo único que se puede discutir de todo lo que dijiste de los genios que hicieron el tratado. Esa única palabra es la que nos condena a nosotros como Paraguay. Porque nosotros, esa palabra sí decía, venda al Brasil, claro, o precio justo, y o nunca, todo lo que digamos. Y en 50 años nunca se arregló eso. Nunca se arregló porque hay que arreglar el tratado. Entonces, lo que sí se arregló es que esa palabra cesión... ¿Y cómo permitieron que esa palabra esté ahí, figura eso ahí? Ya tendríamos que hablar con lo que negociaron en su momento. Ya sé. Lo que yo te digo nomás, lo que sí pasó, y eso para que la gente... los brasileños. Exacto, pero es importante definir esto. Esa palabra, cesión, si uno busca en el diccionario en cualquier lado, significa a costo cero, en cualquier parte del mundo. Regalar, exacto, ceder. Sin embargo, a partir de 1997 se define un precio de compensación por esa energía que Paraguay entrega, cosa que no está en el tratado. Eso se hizo por un acuerdo bilateral también. Entonces Brasil dijo, bueno, ok, te voy a pagar algo por lo que estoy retirando. No te voy a pagar mucho, pero te voy a pagar algo. Eso fue al principio hasta el 2012, donde se hizo el acuerdo Lula-Lugo, en el cual se triplicó esa compensación. Sí, exactamente. Entonces, hoy Paraguay, en vez de recibir $2 por cada megavatio cedido al Brasil, recibe 6. Entonces eso genera también una diferencia de precio que Brasil está pagando, ¿verdad? Entonces, eso para que entienda normal la gente. Y nosotros nos tranquilizamos, guau. No es que nos tranquilizamos, pero lo que pasa, Bruno, es en una negociación bilateral que me tocó estar, hay muchos temas que ponen sobre la mesa. No es solamente que es lo que está pasando ahora con el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Y todo el equipo. Cuando uno se sienta con el Brasil no solamente pone el tema de la tarifa como un condicionante, pone una serie de cosas. Pone, por ejemplo, el tema de autoparte, pone, por ejemplo, el tema de maquila, pone, por ejemplo, el tema de frontera, pone, por ejemplo, el tema de contrabando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si te pone todo eso para negociar, es muy difícil, ¿verdad? Negociar solamente una cosa. Porque te puede decir... ¿Y por qué tienen ellos que poner eso si eso es totalmente...? Porque es así. Porque lastimosamente... ¿Por qué es así? Porque es Brasil el que comanda la batuta. Desde mi punto de vista, Brasil vino operando para que suceda lo que sucedió ahora. ¿Qué quiere decir eso? En la época en la cual nosotros estábamos en el consejo, que éramos consejeros, digamos, exclusivos. ¿Años? ¿En qué año fue eso? Desde el año 2019 al 2023. Gracias, sí, ya dijiste. Reiteramos de vuelta. Entonces, ¿qué pasa en esa época? En esa época había consejeros técnicos, como yo y otros más, exclusivos de Itaipú, en el cual nosotros lo que hacíamos era mirar exclusivamente Itaipú. Los consejeros del lado brasileño también fueron así al inicio de la época de Bolsonaro. Y después Bolsonaro fue cambiando por ministros. De hecho, cuando yo salí de Itaipú, la mitad de los consejeros del lado brasileño eran ministros. Ministro de Energía, ministro del Canciller, etcétera, etcétera. Hoy en día, todos los consejeros del lado brasileño son ministros. Y todos los consejeros del lado paraguayo también son ministros. Porque los brasileños pusieron a ministros.
Acá se trató de hacer No, lo que yo respondime, entendí. porque los brasileños pusieron a los ministros, entonces los paraguayos, como perritos Espejo. falderos, entonces tenemos que poner a ministros. Lo que se justificó fue hacer un O espejo. sea que ellos son los que piensan y nosotros decimos amén nomás. De vuelta te digo, eso lo dijiste vos. Claro, pero la lógica te dice, Entonces, pasaron 50 años. Yo lo que te digo nomás es que eso representa un problema hoy, porque eso que nosotros cuando estábamos en la mesa de negociación y venía el ministro y nos decía, no, pero nosotros vamos a hablar también acá del contrabando de Brasil. Entonces nosotros le decíamos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si quieren hablar con el contrabando, tienen que hablar con el Ministerio de Industria y Comercio o con el Ministerio de Hacienda, no con nosotros. Sin embargo, en una mesa de discusión donde están los ministros, lógicamente se puede tomar ese tema también. A pesar que se puede decir, no, vamos a tocar solo Itaipú. Ah, no, pero mira que tenemos el tema del contrabando también acá, o tenemos el tema autopartes. Hay que aclarar, el tema autopartes es un gran beneficio al Paraguay. Se hace maquila en Paraguay, se produce partes de vehículos. Pero para la originalmente industria. no nos iban a cobrar nada. Bueno, ese es otro tema. Se produce parte del vehículo para la industria automotriz brasilera, que eso perfectamente Brasil usa como un arma de presión. Porque, ¿qué quiere decir eso? Así como dijiste vos, al principio dijeron no vamos a cobrar nada, después empezaron a cobrar un chiquitito y ahora sacaron. ¿Verdad? Sacaron los impuestos, esos que estaban cobrando en la maquila. Pero lo pueden volver a poner, o pueden cancelar la compra. O sea, hay muchas cuestiones de presión cuando uno se sienta con tantas. ¿Y qué hay que cuestiones hacer a la mesa. entonces? Porque con la Argentina pasa la misma cosa, por eso el cobro ahí Exacto. del peaje cuando pasan las embarcaciones por el río Paraná. ¿Qué hay que hacer? ¿Anexarse al Brasil o anexarse a la Argentina directamente? No, ¿Qué hay que hacer? Paraguay tiene que ser, siempre fue pendular. Eso es una cuestión interesante. Pero cuando estaba Stroessner. No, inclusive en la época de Estigarribia, de antes, ¿verdad? Siempre fue pendular y de hecho muchas ventajas tuvo siendo pendular. Tenemos una política, hoy estoy con este, mañana estoy con este. En el caso hoy de Paraguay no está definido tampoco. Hoy tenemos un gobierno de izquierda en Brasil, tenemos un gobierno de derecha en Argentina. O sea, perfectamente Paraguay puede tomar una posición, ¿verdad? O a favor Milei o a favor Lula, ¿verdad? Pero estamos como en el medio, ¿verdad? Y eso es... ¿Qué vos harías si alguien te dice, querido Eduardo Viedma, a partir de mañana usted es el canciller del Paraguay? ¿Qué harías? Híjole. Primero no soy ingeniero, no tengo ni noción lo que voy a hacer, pero... pero estás definiendo. No, pero... Pendular, bueno, ¿y hacia dónde te tiraría? Eso porque leí nomás de la historia de Itaipú mismo fue así. ¿Hacia dónde nos conviene ir? Muy simple la deducción. Como ciudadanos rasos, vos y yo somos ciudadanos rasos. Yo creo que ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que ir hacia la libertad, desde mi punto de vista. Hacia la libertad. Bueno, y tenemos que ir a New York entonces. Así es. Y ahí está la Estatua de la Libertad. Así mismo. Tenemos que acercarnos a Estados Unidos, tenemos que tener un tercer país, tenemos que involucrarle a la comunidad global en una decisión como esta. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño y estamos frente a un gigante. Y la diferencia que tenemos es muy grande. Pero recién ahora nos damos cuenta de eso. No, yo creo que no, pero estas cosas de repente te pegan por la cara y te das cuenta más rápido. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a solucionar, pero son tópicos para analizar, evidentemente, porque y a mí me da, confieso así ante cámaras, tengo una rabia que nosotros no podamos definirnos, ¿no? Sí. Tengo una rabia porque no puede ser que no podamos. Si hay países pequeños, Suiza, Úrsula Andrés es de Suiza. Así mismo. Es Suiza, así. Y también es Mediterráneo, Suiza. Y los 7 lagos. Tiene los 7 lagos. Pero tiene toda la guita del mundo ahí. Sí. ¿Y cuál es el potencial nuestro que podemos hacer brillar nosotros y que no nos damos cuenta? Bueno, yo creo, somos acané. Yo creo que, mira, nosotros, a pesar de todo lo que podamos ver, tenemos muchas ventajas comparativas. Hoy, de hecho, en la economía nos damos cuenta. O sea, estamos mucho mejor económicamente Brasil y Argentina. Brasil tiene una devaluación fuerte. Perdóname, y como se mueve el Uruguay también, que es la mitad de nuestro territorio del Uruguay, la mitad en población que nosotros tiene Uruguay, pero Uruguay brilla, está organizado. ¿Qué nos falta a nosotros para emular el accionar del Uruguay? Yo creo que nos falta más educación. ¿Así? Esa es la base. Yo creo que la educación tiene que ser
hoy que se tienen todas estas herramientas digitales, tiene que ser una prioridad. Y empezaste por el tema este del dengue. Yo no sé, no leí la noticia realmente. 5 millones para combatir matar los mosquitos. Yo no tendría ningún problema de que esos 5 millones sean destinados, por ejemplo, a educación. Sí. No a matar mosquitos, ¿verdad? Eso se necesita en la escuela. Eso se necesita que los alumnos tengan disponibilidad de acceso a internet. Hoy ni siquiera se necesitan libros. Si ellos tienen la posibilidad de acceder a internet y acceder a bibliotecas, acceder a información real y ver que el mundo no es solamente esa zona que habitan, sino que es mucho más grande de lo que pueden ver, van a abrir esto, la por mente. ejemplo, por falta de comida, el Ministerio de Educación y Ciencias recorta el horario. La gente apela a que la escuela o el colegio es un restaurante. Sí. La gente va porque se come ahí. La gente no pretende que su hijo vaya a formarse, a educarse y a estudiar. Antes nosotros nos íbamos a la escuela o al colegio para estudiar, no para comer. Pero de una política educativa no está mal uno, porque vos tenés una generación, lo que se llama generaciones perdidas. Vos tenés generaciones de repente. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar. La suerte de formarnos. Pero hay mucha gente que no tuvo acceso a eso. Y esa gente, lo más probable es que también lo haga con sus hijos. O sea, no le den la importancia de vida a la educación. Ni a la salud, por supuesto, ¿verdad? Porque si no tiene educación, salud, medio que... Entonces, si por lo menos con el gancho de la comida se van a estudiar, va a haber un pequeño salto ahí generacional. Entiendo todo. Y eso cambia sociedades. Eso son la educación, lo que cambia sociedades. O sea, lo que tenés en Suiza o en Europa se logró con educación. Antes eran salvajes, igual que nosotros. Hace unos cuantos siglos atrás, ¿verdad? Y de hecho una de las cuestiones... Me gustó eso. Antes eran salvajes igual que nosotros. Sí. Ahora, pues nosotros somos salvajes ahora. Pues. Ellos Pero eran te voy a decir una cosa. Una discusión, por ejemplo, filosófica interesante. A mí me tocó también estar en la COP, que es la Conferencia de Cambio Climático. Los europeos están preocupados por nuestras selvas, por todo lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Vos sabés también algo de eso? Sí, manejo también. Y ellos, sin embargo, en su época destruyeron todo lo que había. O sea, esa es la verdad. O sea, tanto sus bosques en Europa como en sus colonias. Pero la conciencia que hoy tienen de que el efecto del cambio climático es real, hace que países como nosotros nos obliguen a no deforestar o no hacer, digamos, minería, etcétera. Pero eso tiene que ser compensado, ¿verdad? Porque si no, es muy fácil, ¿verdad? Apretarle a un país y decir, no, vos no vayas a tocar tu boca, no vayas a producir nada, quédate así, yo te voy a comprar tu producto. No es así, tiene que compensarse eso. O sea, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho a producir más y a tener mejor renta de nuestro territorio, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar de que no somos nosotros la última generación. Hay otras generaciones que van a venir de paraguayos que también quieren tener bosque, que también quieren seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio es el que hay que lograr. Y es difícil, realmente. Y bueno, yo sigo sosteniendo que hay que aprender a escribir el portugués. Porque hablar es más fácil. Hablar la lengua, ¿cómo que se llama? Lusitana es fácil, relativamente, pero escribir es mucho más difícil que el español, ¿verdad? Absolutamente. Y por último, cerrando esto, vos como químico, ingeniero químico, vos ves los autos que con el clima, el tiempo, granizo, lluvia o no, hay un coche nuevo que se sacó ahí de la concesionaria, pero está en la intemperie. ¿Qué pasa con ese auto en la intemperie? Sí. X auto, cualquiera de los que tenemos ahí, sean nuevos o no nuevos. ¿Qué pasa con el auto en la intemperie? Y sí, justamente Bruno, estábamos comentando eso. Hace unos años atrás, estamos hablando de 10 años atrás aproximadamente, el nivel de polución de Asunción, del aire, era relativamente bajo. Hoy en día, con la cantidad de vehículos que entran y salen de Asunción principalmente, el nivel de contaminación del aire es muy elevado. Realmente estamos a niveles ya inclusive de capitales con poblaciones 5 veces más que nosotros. O sea, Asunción, estamos hablando que en Asunción supuestamente vivimos 500.000 personas, pero entran y salen todos los días 2 millones. Más de 2 millones de personas. Sí, así, más. Entonces, pero tenemos niveles de polución del aire en ciertas zonas
que alcanza más o menos niveles de San Paulo o alcanza niveles de polución del aire de México. Entonces, eso en un país como el nuestro es, o sea, en una ciudad como la nuestra es bastante alarmante, porque ¿eso qué quiere decir? Una de las cuestiones es, primero, el combustible que se utiliza en los vehículos es de muy mala calidad. De muy mala calidad, a pesar que se venda como buena calidad. Eso porque los contaminantes que quedan en el aire son contaminantes derivados principalmente de los combustibles fósiles. Esos combustibles en el aire, o sea, esos derivados gaseosos en el aire, no es que flotan y se van a otro lado, sino que muchas veces, como son pesados, quedan en la atmósfera y con una lluvia vuelven a caer, pero caen en forma de otro compuesto químico que normalmente son ácidos. Y eso descompone. Esos ácidos caen sobre pintura, por ejemplo, de vehículos y degradan esa pintura. Claro. Y eso es lo que ahora muchas veces, o sea, se encuentra mucho en los vehículos. ¿Qué hay hoy que hacer? Como ¿Poner una carpa? Lo mínimo poner una carpa, ¿verdad? O bajo techo, ¿verdad? Bajo techo o poner una carpa. Exacto. Y eso bueno, es una cuestión. O sea que a partir de ahora tenemos que comprar un vehículo, el que sea, y mandar a hacer una carpa. Mínimamente sí. O guardar bajo techo el vehículo. O empezar a presionar. Como se hace acá con la energía. Se paga la ANDE, pero hay que comprar un generador. Sí. ¿No te parece? Así es. O sea que así funciona nuestra vida acá en Paraguay. Así mismo. ¿Qué te parece? Así mismo. Bueno, muchas gracias, Eduardo Viedma. Eduardo Manuel Viedma Paoli con nosotros, sabe mucho. Tenés que volver la siguiente semana. ¿Te animas? Cuando quiera, Bruno, sin problema. Bueno, saludos a tu familia. Muchas gracias. Y tal como éramos, y él decía, bueno, antes nosotros somos salvajes como ellos hace siglos, dijo, de los europeos, y tal como éramos, se denomina esta canción. A ver, ustedes la escuchan ya, la banda sonora de The Way We Were con Barbra Streisand, música de la película Nuestros Años Felices, el film protagonizado por Robert Redford y Barbra Streisand.